Sí, estábamos hablando sobre la anestesia dental, ¿verdad? O la anestesia en términos generales, ese gran invento de la humanidad, que se pueden hacer cosas que antes causaban muchísimo dolor y ahora se pueden hacer sin dolor, ¿verdad? Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Podemos lograr que usted no sienta, pero en lograr eso a veces tiene que sentir un poco. Y de eso es que vamos a hablar precisamente, para ver cómo podemos hacerlo para que sienta lo menos posible y obtener todas las ventajas de lo que es una anestesia, de que usted no sienta nada cuando hacemos el procedimiento, y lograr tener la menor cantidad de desventajas. La desventaja es que el proceso de ponerla puede ser un poquito molestoso. La anestesia dental, como yo iba diciendo, es un invento reciente, quizás en la odontología se utiliza de rutina posiblemente dentro del siglo XX. Antes del siglo XX había que usar otras cosas, ya se habían inventado anestesia, ¿verdad? Estaba el éter, el cloroformo, ese famoso gas que usted lo ponía en una esponja o en un paño y ponía al paciente a respirar sobre eso y usted dormía completo. Pero nosotros no queríamos dormir un paciente completo para hacerle un procedimiento de arreglarle una carie o sacarle una muelita, ¿verdad? Así que finalmente descubrimos lo que se llama el anestésico local. ¿Usted sabe cuál fue el primer anestésico local en la historia? El primer anestésico local en la historia fue la cocaína, la famosa cocaína. Los occidentales descubren que los indios allá en el Perú, en los Andes, mascaban esta hoja de este árbol de coca y le dormía la encía y se podían hacer extracciones sin ningún dolor. Así que ellos recogieron un montón de esas hojas, se las llevaron para sus laboratorios en Occidente a tratar de sacar cuál es la sustancia dentro de esa hoja que está causando que se pueda dormir la encía. Y entonces descubrieron la famosa cocaína. Y los primeros experimentos en anestesia local no necesariamente fueron en la boca, también se hacía mucha cirugía oftálmica. Y una de las personas que más aportó a eso fue el doctor, el psiquiatra famoso Sigmund Freud. Sigmund Freud participó junto con otros científicos en el desarrollo de la anestesia local. El problema con estos primeros científicos fue que se hicieron adictos a la cocaína. Ellos se la inyectaban ellos mismos para hacer estas operaciones, pero resultó que se hicieron adictos. Así que hubo que hacer cambios en las formulaciones. Hoy en día tenemos derivados de la cocaína que no son adictivos y causan la misma sensación de causar la eliminación del dolor o el adormecimiento de tus nervios. Así que gracias a eso, hoy día podemos disfrutar de hacer odontología sin que te duela. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el caso de poner la anestesia. Siempre hablamos de la mano del doctor, ¿verdad? Y mi doctor tiene la mano pesada o la tiene liviana. Si la tiene pesada me duele mucho cuando me pone la anestesia, si la tiene liviana no me duele tanto. Y es correcto, el doctor tiene mucho que ver en esto. No es el 100%, porque la mayor parte de los seres humanos, la cantidad de molestia que sienten cuando uno le pone la anestesia, principalmente si la pone con cuidado, es mínima. Pero hay que entender que un grupo de seres humanos tiene una gran cantidad de molestia en sus encías cuando le vamos a poner la anestesia. Son poquitos, gracias a Dios, son un club, lo que yo llamo un club exclusivo, de personas que le duele sumamente cuando uno le va a poner la anestesia. Ahí no hay mano del doctor, ahí no hay agujita afilada, no hay nada que pueda evitar que a ese paciente le duela con intensidad. Esos pacientes generalmente evitan ir al dentista, cuando van es por obligación, van una vez y desaparecen tan pronto uno les quita la molestia o el dolor. Y vuelvo y les digo, son muy pocos. La mayor parte de las personas, si el dentista tiene una buena técnica, el proceso de poner la anestesia dental debe ser un proceso con muy poca molestia, muy poco dolor. ¿Ok? ¿Cómo nosotros ponemos la anestesia? Básicamente son dos formas que la ponemos. La primera es, nosotros colocamos el líquido en sus encías en la parte de arriba. El hueso de la maxila, de la parte de arriba de tus dientes, es poroso. Así que esa anestesia va a infundirse, va a infiltrarse a través de tu hueso y va a dormir los dientes y va a dormir la encía. El problema es que los dientes de abajo, ese hueso no es suficientemente poroso, es muy denso. Así que ponemos la anestesia ahí, la anestesia no se va a infiltrar. Ahí hay que buscar el nervio, el tronco del nervio. Así que el doctor ahí utiliza una aguja un poquito más gruesa y va a la parte de atrás, inyectando y durmiendo el tronco del nervio. Ahí se duerme todo el pedazo. Ahí no dormimos de diente en diente, se duerme la mitad de la quijada, inclusive ahí dormimos hasta la lengua. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer los dentistas para que ese proceso de anestesiarte sea lo menos molestoso posible? Hay muchas formas de hacerlo. La primera, ¿verdad? Usar la agujita más afilada posible. Es importante, ¿verdad? Los dentistas utilizamos agujas desechables. Esa aguja que se usa contigo no se usa con más nadie. Tan pronto se termina esa aguja, se bota el zafacón. Se abre nuevecita, eso viene cerrado, sellado, se abre para utilizarlo solamente contigo. Lo que pasa es que cuando lo utilizamos la primera vez, ella está bien afiladita. Pero si seguimos inyectando muchas veces, la agujita va perdiendo el filo. Así que si nosotros no estamos conscientes de que la agujita va perdiendo el filo,
ya cuando llegamos a la última punción, eso te está molestando más. Por ejemplo, en mi caso, que yo anestesio toda la boca, yo utilizo 4 agujas, la voy cambiando cada vez que la aguja se va sintiendo que va perdiendo el filo para que no moleste. Así que esto es importante. La otra, la temperatura del anestésico local. Si la temperatura se parece a la temperatura de tu cuerpo, no te va a dar un shock de frío. Por ejemplo, cuando la ponemos y la tenemos muy fría, va a molestar igual que cuando te van a lavar el pelo, te tiran agua fría en la cabeza, te va a dar un molestón de principio. Vienen unas jaulitas donde uno pone igual al anestésico y eso la calienta, la semicalienta y la pone a temperatura del cuerpo. Si el dentista tuyo tiene eso, eso te va a ayudar. Otra de las cosas que ayuda es inyectar con poca velocidad, inyectar suavemente. Bueno, inyectar suavemente es tan importante que se ha desarrollado hasta tecnología para inyectar suavemente. Vienen unas computadoras, unas máquinas especiales que algunos dentistas tienen, que el dentista, a pesar de que usa la misma aguja y usa el mismo anestésico, el dentista no es quien inyecta la máquina. La máquina va a ir a tan baja velocidad que apenas eso debe ser perceptible, ¿verdad? En muchas oficinas tienen estas máquinas. El dentista te va a cobrar algo por utilizar la máquina, ya que la máquina es bien costosa, ¿verdad? En mi caso particular, como yo anestesio tanto, la máquina es muy lenta y yo tengo que hacerlo a mano, así que he aprendido a tratar de imitar a la máquina, hacerlo lo más lento posible, pero en una velocidad razonable que yo no tenga que estar todo el día para anestesiarte toda la boca. Así que lo hago con el mismo cuidado y con la misma conciencia que tiene la máquina. Lo que pasa es que a veces el paciente es tan sensitivo que definitivamente la máquina va a ayudar. Cosas que pueden pasar. Acuérdate que lo importante no es que yo te ponga la anestesia, lo importante es que tú la cojas. Si yo te la pongo y todavía te duele, no cogiste la anestesia, ¿verdad? Por ejemplo, en un diente de arriba yo pongo mi anestesia, infiltro, y ahora yo voy a trabajar y te duele. ¿Qué puede haber pasado? Lo más común es que puede ser que el hueso tuyo no tiene suficiente porosidad, así que la anestesia no se va a infiltrar. Te va a seguir molestando porque la anestesia no está llegando a su sitio. Ahí tenemos que buscar otra forma de poner la anestesia. Y los dentistas tenemos diferentes alternativas, como hacer lo que se llama una anestesia intraligamentaria, a veces inclusive podemos perforar el huesito. ¿Ok? Abajo, cuando la ponemos abajo, es un poquito complicado llegar a ese nervio, a veces no llegamos, así que la anestesia no va a coger. A veces te faltan piezas y a pesar de que dormimos el nervio, se interrumpe la inervación y tenemos que buscar entonces en un nervio que está más enfrente, lo que llamamos el nervio mentoniano, diferentes formas de hacerlo. ¿Okay? Lo importante es que nosotros como dentistas tenemos que tener la paciencia para esperar que tú cojas el anestésico. A veces si tienes una infección muy grande, la acidez del área varía, baja, se pone muy ácida el área y el anestésico para que funcione no puede estar en mucha acidez. Así que a veces, a pesar de que estamos inyectándote para dormirte el área donde vamos a trabajar, como hay mucha infección, el anestésico no coge bien. Ahí hay que hacer un trato, ¿verdad? Y tratar de anestesiar lo más posible, vas a sentir un poco, no se va a conseguir la anestesia completa, pero esos son casos excepcionales. Muchas veces bajamos el nivel de infección con antibiótico antemano para que entonces podamos anestesiar y conseguir que se elimine el dolor completo. ¿Okay? Una de las cosas bien interesantes cuando ponemos la anestesia, yo siempre digo que la anestesia tiene 2 virtudes y la más importante es que te anestesie, que te duerma, que te deje el canto duro para que tú no sientas. Pero la segunda cualidad más importante que tiene el anestésico es que despierte. ¿Tú te imaginas el susto que se llevó ese doctor que se puso la anestesia por primera vez, que se le puso ese helado así de grande? Él no sabía si eso iba a despertar, eso era una cuestión experimental. Nosotros hoy tenemos la fe de que eso va a despertar. Así que la anestesia es buena porque duerme, pero es mucho mejor porque despierta después. Así que yo puedo hacer mi trabajo y luego tú te vas para tu casa, eso despierta y tú te sientes perfectamente bien. ¿Ok? Los dentistas utilizamos medicamentos para controlar el tiempo que dura la anestesia. Hablaremos de eso más adelante, donde continuaremos hablando sobre estos temas de interés para usted. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. A nombre de nosotros en Clínica Dental Plaza y el doctor Fernando Sosa, nos vemos en la próxima.